tienes tu Biblia por ahí, vamos directo a Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, vamos a estar basando la enseñanza en esta porción de la Biblia el día de hoy. El versículo 1 dice: una vez Jesús estaba orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan les enseñó a sus discípulos. Jesús dijo: deberían orar de la siguiente manera: Padre, que siempre sea santificado tu nombre, que tu reino venga pronto. Danos cada día el alimento que necesitamos y perdónanos nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros. Y no permitas que cedamos ante la tentación. Hoy te quiero hablar acerca del tema de cómo orar mejor. Cómo orar mejor. No sé si sabías que se podía orar mejor, pero hoy queremos aprender conforme a la escritura, conforme a esta porción de la Biblia, cómo orar mejor. Y me gustaría comenzar haciéndote una pregunta un poquito incómoda, a ver si te animas a contestar, pero del 1 al 10, ¿qué tan disciplinado te consideras? Rápido, escribe aquí abajo en el chat el número que tú te consideras de disciplina. Ahora, si se tratara de comida, yo me considero un 1. Soy terrible para estas cosas. A mí me encanta la comida. La comida y yo fuimos hechos el uno para el otro. Y me encanta la comida, pero hace 2 semanas mi esposo y yo comenzamos a comer de una manera más saludable. Y la verdad es que no ha estado tan mal. Hemos aprendido buenas recetas y cosas ricas y saludables que puedes comer. Si te interesa, le puedes enviar un mensaje, de seguro te puede pasar una buena receta. Pero también hemos aprendido que si haces hot cakes con harina de amaranto, es prácticamente igual que ir a un parque y lamer tierra. Exactamente la misma cosa, misma textura, inclusive mismo sabor. No me preguntes cómo conozco ese sabor, pero lo conozco. Entonces hemos estado experimentando con diferentes cosas, pero el beneficio de lamer tierra es que he podido bajar 4 kilos. Entonces estoy muy contento. Sí se pudo, el diablo perdió, pero hemos estado disfrutando esta temporada de tratar de mejorar nuestra alimentación y descubrimos que no era tan complicado como parecía. Era más que nada una cuestión de desarrollar buenos hábitos. Y justamente de eso te quiero hablar hoy. De cómo orar, pero no solamente cómo orar, sino de cómo desarrollar un hábito diario de oración. Sabes, hay decisiones trascendentes que tú y yo tomamos en nuestra vida, que moldean el rumbo de nuestra vida. Pero si soy honesto, son las pequeñas decisiones que tomamos todos los días las que nos van a llevar a cumplir nuestro propósito y nuestras metas. Es por eso que es muy importante aprender a desarrollar estos hábitos bíblicos en nuestra vida, algo que podemos hacer todos los días. La práctica, hay un mito, ¿no?, que la práctica te hace perfecto en algo, y la realidad es que la práctica no te hace perfecto, pero la práctica te hace progresar, te hace avanzar. Y hoy me gustaría que nos tomáramos un tiempo para hablar acerca de este tema de la oración. Y me encantaría comenzar así, directo al grano, directo al tema, sin anestesia. Y esta es la pregunta: cuando dices que vas a orar por algo, ¿realmente oras por eso? ¿O solamente dices que vas a orar por algo? Mi pregunta es: ¿realmente estamos orando? ¿O solamente decimos que vamos a orar por algo? Porque, ¿sabes? Se puso de moda, ¿no?, en el mundo cristiano dar esta respuesta: oye, ¿qué carrera vas a estudiar?
No, pues estoy orando, ¿no? Oye, ¿quieres ser mi novia? Lo voy a orar, ¿no? Es como que siempre es esta respuesta de lo voy a orar. Y sabes, algo que me frustra es que poner manitas juntas en WhatsApp no es orar, es solamente un emoji. No es lo mismo a orar. Ahora, en teoría la oración es algo que todos los cristianos hacemos, pero muchas veces, si somos honestos, solo decimos que vamos a orar, pero realmente no estamos orando. Y aunque orar suena en teoría sencillo, llevarlo a la práctica no siempre es igual de fácil. No solo porque algo es sencillo de entender significa que es fácil de practicar. La Biblia está llena de cosas así, ¿no? Ama a tu enemigo. Es fácil de entender, pero difícil de practicar. Hasta que la muerte nos separe. Es fácil de entender, pero a veces es difícil de practicar. Y igual pasa lo mismo con la oración. Es fácil de entender, pero por alguna razón no siempre es fácil practicarlo. Hablamos acerca de la oración como si fuera algo tan sencillo. Simplemente es hablar con Dios, ¿no? Todos lo pueden hacer y claro, todos pueden orar, pero no siempre es tan fácil como parece. ¿Y qué si te dijera este día que puedes aprender a orar mejor? Sabes, déjame, te digo algo, y es que si este año, si quieres sobrevivir este año y todos estos meses caóticos que estamos viviendo en todo el mundo, vas a tener que aprender a orar. Vas a tener que aprender a desarrollar un hábito de oración, un hábito diario de oración. Es más, escribe aquí abajo en el chat, hábito diario, así se nos va a quedar un poquito más. El famoso teólogo Charles Spurgeon dijo: la oración es la respuesta natural de un alma en comunión con Jesús. De la misma manera que el fruto brota de la rama de la vid sin ningún esfuerzo de parte de la rama, sino por consecuencia de la unión viva con el tronco, de la misma manera la oración brota de las almas que permanecen en Jesús. Y me encanta la postura, la humildad de los discípulos al acercarse con Jesús y decirle: Maestro, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Y Jesús les enseña esta hermosa oración que ahora conocemos como el Padre Nuestro, y no se los da solamente como para que se lo memoricen y lo puedan recitar, aunque no hay nada malo en eso, pero en el Padre Nuestro les estaba dando una forma, un formato, un patrón que ellos podían seguir para poder orar. Y hoy me gustaría rápidamente platicar contigo acerca de 3 razones por las que oramos. 3 razones por las que oramos, y acompañarlos también cada punto con una forma, una manera, una mejor manera que podemos hacer para orar. Así que si estás apuntando, si estás listo, este es el punto número 1. Cuando oras, afirmas tu confianza en Dios. Cuando oras, afirmas tu confianza en Dios. Ahora, tenemos que entender que tú y yo no oramos para que Dios conozca o se entere de lo que necesitamos o de nuestras peticiones. Jesús en el libro de Mateo, en el capítulo 6, nos relata, nos cuenta que inclusive antes de que tú y yo nos acerquemos a Dios para presentar nuestra petición, Él ya conoce qué es lo que vamos a pedir. Entonces no oramos para que Dios se entere, para que Dios sepa, pero más bien oramos porque confiamos en Dios. Esa es la razón por la que la fe y la oración siempre van en combo, siempre van juntas. La fe
es una dependencia en Dios. Es reconocer a que necesitamos a Dios, no solamente en los momentos malos, no solamente cuando nos urge que Dios nos escuche, sino que necesitamos a Dios todos los días, en cada momento. Porque la verdad es que muchos de nosotros solo buscamos a Dios y solo oramos cuando nos urge que Dios nos escuche. Cuando ya no nos queda ni una otra opción más que orar. Pero tenemos que aprender que ante los problemas, ante las circunstancias difíciles de la vida, orar no debe de ser nuestro último recurso, debe de ser nuestra primera reacción. Debe convertirse en nuestro primer instinto. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, Maestro, ¿cómo debemos orar? Jesús les contestó, oren de la siguiente manera: Padre nuestro. Ahora, lo que Jesús estaba diciendo es, hablen con Dios de la misma manera que un niño pide auxilio, pide ayuda a su padre. Oren presentándose ante Dios, diciéndole: Padre, papá, necesito tu ayuda, necesito tu sabiduría, necesito tu guianza. No hagamos de la oración algo complejo y complicado. Sabes, un niño no se acerca a su padre y busca las palabras más elocuentes para pedirle un dulce. Dice lo primero que se le viene a la mente, porque es un instinto, hay una naturaleza, hay una relación, una cercanía. Versículo 11 al 13 dice lo siguiente: ustedes, los que son padres, si sus hijos les piden un pescado, ¿les dan una serpiente en su lugar? ¿O si les piden un huevo, les dan un escorpión? Claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo piden? ¿Cuánto más? Me encanta esta frase, ¿cuánto más? ¿Por qué? Porque te habla acerca de la bondad de Dios. Te habla que Dios siempre quiere lo mejor para tu vida. Si un niño le pide un dulce a su papá justo antes de dormir, probablemente ¿qué es lo que el papá le va a contestar? Ni de chiste, amigo. Ahorita no, quizá mañana, ¿no? ¿Por qué? Quizá el niño no lo va a entender, quizá va a llorar, pero es porque el papá conoce, esto no es lo que mi hijo necesita en este momento, no es lo que ocupa, no es lo que necesita para este tiempo. Así que cuando Dios nos contesta no a una oración que tú y yo estamos haciendo, no debemos de tomarlo de una manera molesta e infantil, inmadura, sino que debemos de recordar, Él quiere lo mejor para mí. Y sus planes son mejores de los que yo puedo imaginar, de los que yo puedo pensar. Entonces Jesús les dice, oren de esta manera: Padre nuestro. Y luego les dijo que siempre, oren de esta manera: Padre nuestro, que siempre sea santificado tu nombre. Ahora, santificado no es una palabra que usamos muy a diario, pero prácticamente es reconocer personalmente, es que tú reconozcas personalmente la santidad de Dios. En otras palabras, o de otra manera que se podría decir, es: sagrado sea tu nombre. Jesús nos está diciendo, cuando ores, cuando te presentes ante Dios en oración, hazlo como si fuera tu Padre, hazlo con esa naturaleza, pero a la misma vez adora a Dios. Adora a Dios y reconoce su santidad, reconoce su poder, reconoce su autoridad. ¿Sabes? Cuando tú y yo adoramos, lo que realmente está sucediendo es que tú y yo reconocemos quién es Dios.
No solamente lo que Él hace por nosotros o lo que Él hace por la humanidad, sino que lo adoramos por quien Él es. Y eso es más que suficiente. Así que a la próxima vez que ores, si estás pensando tener un devocional mañana o pronto, te animo que comiences por unos minutos simplemente adorando. Una oración de adoración, exaltando el nombre de Jesús en tus propias palabras, pero es simplemente presentarte y decir: Dios, tú eres grande, tú eres fuerte, tú eres digno de toda mi adoración, toda mi vida te pertenece porque no existe nadie como tú. Es tan sencillo, es simplemente adorar desde el corazón. Punto número 2. Cuando oras, tu relación con Dios crece. Cuando oras, tu relación con Dios crece. ¿Sabes? Sin comunicación no puede existir una relación. Ninguna relación puede permanecer cuando no hay comunicación. Y seguir a Dios no es realmente conectarte los domingos a ver una reunión en línea. No se trata de eso, es un hábito diario. Seguir a Dios, ser cristiano, es un hábito diario, no es una cosa de domingos, es una cosa de todos los días. Y cuando oramos, nuestra relación con Dios crece. No solo eso, sino que se profundiza, florece una mejor relación con Dios. Pero si no nos comunicamos con Dios, ¿cómo vamos a profundizar una relación con Él? Muchas veces creemos que no tenemos tiempo para orar, pero esto es una gran mentira, porque tenemos que aprender que orar es ganar tiempo. Orar es ganar tiempo. Entonces, ¿cómo podemos profundizar nuestra relación con Dios a través de la oración? Hay diferentes maneras, pero hay una muy especial, muy poderosa, una muy increíble. Y si estás tomando notas, es esto: es orar en silencio. Orar en silencio. No nos gusta el silencio. No sé si recuerdas esos silencios incómodos, esas pausas incómodas en las primeras citas, en donde haces una pregunta tonta solo para rellenar el tiempo, porque es incómodo estar en silencio. No nos gusta el silencio, pero ahora, tiempo después, ya años casado con mi esposa, podemos estar juntos en la sala y no decirnos nada, y el silencio ya no es incómodo. De hecho, también sucede con los amigos. Cuando apenas estás conociendo a alguien, pues es medio incómodo esos silencios, pero cuando alguien es un buen amigo, puedes estar horas y horas en la carretera sin hablar y no hay ningún problema. Lo que aprendo de esto es que silencio es una de las pruebas de que existe una relación profunda con alguien. Cuando el silencio no es incómodo. La oración no siempre se tiene que tratar de ti. No siempre se tiene que tratar de ti. No tienes que estar hablando todo el tiempo. No tienes que estar siguiendo cada vez una lista de cosas o un patrón de cosas para orar, porque comunicarse no es solamente hablar. Comunicarse también es escuchar. Comunicarse es una vía de dos carriles y tenemos que aprender ambas: a hablar, pero también a escuchar la voz de Dios. ¿Y cómo es la manera en la que escuchamos? Es cuando tú y yo estamos en silencio, cuando estamos conectados con Él, disfrutando su presencia, esperando que Él nos hable a nuestro corazón. Jesús continúa diciendo: danos hoy el pan de cada día. Pero Jesús no está hablando de literalmente un pan. Él está haciendo una referencia a un pasaje en el libro de Deuteronomio, en donde quizá lo conoces, donde dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino también de todas las palabras
que provienen de Dios. Lo que Jesús estaba diciendo es, Dios quiere hablar contigo todos los días. Dios tiene una palabra para ti todos los días. No tienes que esperarte a las reuniones de los domingos para que Dios te hable. No, Él quiere hablarte todos los días. Así que oramos para estar en su presencia. Oramos para poder tener un momento cerca de Él, para que Él nos pueda hablar, para pausar por un segundo nuestra vida caótica y poder sentir su paz. Así que igual te invito, una manera en la que puedes hacer esto es simplemente decirle a Dios, no vengo a pedirte nada, solo quiero estar contigo. Solo quiero escuchar tus palabras, no te vengo a pedir, solo ven y encuéntrame en este lugar. Es una manera que podemos orar en silencio. Punto número 3, cuando oras, colaboras con Dios. Durante toda la Biblia, cada historia, cada libro de la Biblia, ¿qué es lo que vemos en común? Que Dios siempre ha querido involucrar a la humanidad en sus planes. Lo vemos desde el día 1, cuando Dios crea a Adán y Eva y los pone en el jardín del Edén. ¿Y qué hace? Les da tareas, los involucra. Desde el principio Dios quería involucrarnos en los planes que Él tiene en su corazón. Por eso es que Jesús les dijo, oren de esta manera, venga tu reino y que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. ¿De qué está hablando Jesús? Está hablando acerca de la manera en la que Él trae su reino a la tierra. Y no sé si tú lo has pensado, pero la manera en la que Dios trae su reino a la tierra, su presencia a la tierra, su cultura a la tierra, sus principios a la tierra, es a través de nosotros. Es a través de su iglesia. El propósito de la oración no es que se haga la voluntad del hombre en el cielo, es que se haga la voluntad de Dios en la tierra. Ese es el propósito de la oración. Por esto oramos, para que Dios nos revele su voluntad, que Él nos revele qué es lo que Él quiere hacer en la humanidad a través de nosotros. Entonces, ¿sabes cuál es la diferencia más grande que yo veo entre las personas que están en la Biblia y nosotros? Es que estas personas, cuando oraban, estaban tan llenos de fe que ellos estaban esperando que Dios hiciera algo milagroso. Ellos estaban convencidos de que si ellos hablaban, de que si ellos oraban, de que si ellos pedían, algo estaba por suceder. Cuando ellos oraban, realmente esperaban que Dios hiciera un milagro. En Santiago, capítulo 4, versículos de 2 al 3 dice: no tienen lo que desean, porque no se lo piden a Dios. Y cuando lo piden mal, porque lo único que quieren es satisfacer sus malos deseos. Entonces, según este pasaje, existe una manera equivocada de orar. Existe una manera errónea de orar, y es cuando solamente oramos pensando en nosotros, mis problemas, mis necesidades, mis finanzas. Si quieres orar bien, si quieres orar mejor, necesitas aprender a escuchar la voz de Dios. Necesitas pausar y esperar que Él conteste, que Él te hable, porque solamente cuando Él nos habla es cuando vamos a poder vivir como Él quiere que vivamos, amar como Él quiere que vivamos, desear las cosas que Él desea.
Estoy convencido de que la vida cristiana es una vida de cambios constantes, de cambios continuos. Y me animaría a decir esto, que si no estás cambiando, probablemente es porque no estás orando. Si nada está cambiando a tu alrededor, probablemente es porque no tenemos un hábito diario de oración. Porque cuando tú y yo pasamos tiempo con Jesús, es inevitable no poder ser transformados por Él, no parecernos más a Él. Versículos 9 y 10, Lucas 11, dice lo siguiente: así que les digo, sigan pidiendo y recibirán lo que piden. Sigan buscando y encontrarán. Sigan llamando y la puerta se les abrirá. Pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra, y a todo el que llama se le abrirá la puerta. Entonces, ¿cómo acrecentas tu confianza en Dios? Oras adorando. ¿Cómo profundizas tu relación con Dios? Oras en silencio. Pero entonces, ¿cómo colaboras con Dios? Y es orando, intercediendo. Ahora, probablemente te da miedo esa palabra. Por mucho tiempo también a mí. Es una palabra que no usamos muy comúnmente y probablemente tengas quizá alguna mala experiencia alrededor de ese tema, pero la Biblia nos enseña acerca de la intercesión, de este tipo de oración, y literalmente lo que significa es ponerse en medio de. Interceder es ponerse en medio de una situación, de lo que Dios quiere hacer, pero de tu situación actual. Es simplemente orar lleno de fe por alguien o por algo en específico. Ahora, cuando oremos no es necesario usar ese vocabulario, no tienes que decir estoy intercediendo. Puedes decir simplemente estoy orando por ti, estoy orando por tal situación. Lo que importa es que tú y yo entendamos que la intercesión es ponernos en medio de la situación, es tomar cartas en el asunto, es presentarnos ante Dios y decir aquí estoy a tu servicio. Lo que tú quieras hacer a través de mí, aquí estoy en esta situación difícil, estoy parado en medio de esta situación difícil y quiero ser el puente de lo que tú quieres hacer y de la realidad que estoy viendo. ¿Y cómo terminamos nuestras oraciones? Estaba ansioso de llegar a esta parte. ¿Cómo terminamos nuestras oraciones? En el nombre de Jesús, amén. En el nombre de Jesús, amén. Ahora, ¿te has preguntado por qué siempre que terminamos de orar decimos esta frase? En el nombre de Jesús, amén. La Biblia nos dice, Juan 14, 13 al 14, dice: cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Lo que Jesús está diciendo es: cuando ores, no ores en tu poder, no ores en tu autoridad, ora en mi autoridad. Cuando tú y yo oramos en su nombre, no es una fórmula para que Dios conteste nuestras oraciones o por que haga lo que le estamos pidiendo. De hecho, si leemos la Biblia, en la mayoría de las oraciones que encontramos no terminan de esa manera. Pero la razón que tú y yo lo hacemos es para recordar: en esta oración, en esto que estoy pidiendo, no se trata de mí, no se trata de mi poder, no se trata de mi autoridad, se trata de su poder, se trata de su autoridad, y es Él el que me está autorizando para orar, para pedir esto. Cuando oramos, no oramos en
nuestro nombre. Porque si fuera de esa manera, probablemente nuestras oraciones no llegarían muy lejos. Pero cuando tú y yo oramos, oramos en el nombre de Jesús. El nombre que no tiene comparación. El nombre que es sobre todo nombre. Cristo Jesús, Rey de reyes, Señor de señores. Es en su autoridad que tú y yo oramos. Y cuando tú y yo oramos en su nombre, cosas comienzan a pasar, cosas comienzan a suceder, situaciones comienzan a cambiar, personas comienzan a cambiar, cosas que no podías creer, que no podías visualizar, comienzan a suceder, porque es en el nombre que es sobre todo nombre. Porque no hay nada que el nombre de Jesús no pueda hacer. Entonces, ¿cómo debemos orar? Debemos orar adorando para afirmar nuestra confianza en Dios. Debemos de orar en silencio para profundizar nuestra relación con Dios. Debemos orar intercediendo para colaborar con Dios. Y oramos en el nombre de Jesús porque no oramos en nuestro poder, sino que oramos en su autoridad. Jesús, gracias por este tiempo que hemos estado juntos. Y hoy venimos como los discípulos te preguntaron: Jesús, enséñanos a orar. Esta es nuestra petición de hoy. Jesús, enséñanos a orar. Ayúdanos a escuchar tu voz, aprender a distinguir cuando tú nos estás hablando. Ayúdanos a orar dándote adoración. Ayúdanos a orar en silencio. Ayúdanos a interceder por las cosas que parecen imposibles, pero que sabemos que en tu nombre nada es imposible. Jesús, enséñanos a orar. Y no me gustaría que nos despidiéramos sin antes poderte abrir un espacio para que puedas acercarte a Jesús. Quizá estás escuchando esto y sientes hoy en tu corazón regresar a la casa de Dios, regresar a los brazos del Padre. O inclusive puede ser que nunca lo hayas experimentado, que este es tu primer encuentro con Dios y con todo este mundo del cristianismo y Biblia. Y quizá no entiendes muchas de las cosas que están pasando, pero sabes una cosa, y es que necesitas un cambio en tu vida y necesitas entregar tu vida a Jesús. Y si tú eres esa persona, te pediría que hagas una oración muy sencilla, muy simple, desde lo más profundo de tu corazón, lleno de fe. Simplemente repite estas palabras conmigo: Jesús, te doy mi vida. Jesús, te doy mi vida. Yo sé que tú y Dios tienen muchas cosas más que hablar, pero este es un comienzo. Simplemente rendir tu corazón ante Él. Si tú tomaste hoy esta decisión, por favor, escríbenos aquí en el chat o mándanos un mensaje privado para poder conectar contigo y acompañarte en esta nueva temporada de vida. Y para cerrar este tiempo, me encantaría solo terminar con una frase de Charles Spurgeon: oren para poder orar. Oren hasta que puedan orar. Oren para recibir ayuda para orar. Y no renuncien a la oración porque no pueden orar. Pues precisamente cuando piensas que no puedes orar es cuando estás orando más. Y algunas veces, cuando no tienes ninguna respuesta a tus súplicas, es cuando tu corazón, completamente quebrantado y abatido, está realmente más cerca del Altísimo. Nos vemos hasta la próxima.